usted se acuerda, el pueblo de Israel sale de Egipto y permanecen en el desierto durante 40 años, en los cuales Dios trata con ellos ahí en el desierto. Dice la palabra de Dios que toda una generación muere y queda postrada en el desierto, y una generación nueva se levanta para tomar posesión, entrar y tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Amén. La historia del libro de Josué nos narra el comienzo de esas batallas, el comienzo de esas guerras que los hijos de Israel tuvieron que emprender contra los pueblos que vivían en esa tierra que Dios les había entregado. No fue fácil, fueron muchos años de guerras, fueron muchos años de pelear, e incluso tuvieron ellos que vivir la amargura de ser derrotados. Compartíamos ayer con los jóvenes que la mayoría de ellos no lograron el propósito de Dios, no expulsaron completamente a los pueblos que vivían ahí, los sometieron como esclavos, pero Dios no los mandó a buscar esclavos, Dios los mandó a limpiar esa tierra, y ese fue un juicio de parte de Dios que vino sobre los moradores de esa tierra también. Y ellos tuvieron que sufrir las consecuencias, porque estos pueblos eran de una naturaleza muy bélica, muy guerrera, y el pueblo de Israel no. El pueblo de Israel no era un pueblo que su naturaleza fuera guerrera. Ellos hacían ladrillos simplemente en Egipto. Pero los pueblos que viven y que vivían ahí en Canaán, esos sí eran pueblos guerreros. Eran pueblos que, si ellos no tenían cuidado y dejaban vivos a 2 o 3 personas, con el paso de los años, esas 2 o 3 personas se volvían a multiplicar y volvían a formar ejércitos grandes y poderosos. Y en muchas ocasiones derrotaron a Israel, y en muchas ocasiones los sometieron. Si usted lee el capítulo 2 del libro de Jueces, se va a encontrar el resumen de la historia de todo el libro, como dice que Dios, a causa del pecado de ellos, Dios dejó a las naciones, no las arrojó, los dejó para que ellos vivieran constantemente en guerra, y les levantaba jueces que los libraban, pero después moría el juez y volvían a hacer lo malo, y así sucesivamente. Y en el libro de Jueces nos narra el principio de esta historia, y lo más importante, hermano, el libro de Jueces comienza narrándonos al pueblo de Israel buscando la dirección de parte de Dios para ir a la guerra. Josué había muerto ya, ellos habían tomado ya posesión de parte de la tierra prometida, parte de las ciudades de Canaán. Si usted se acuerda, por ejemplo, la victoria tan grande que Dios les dio en Jericó, ellos derrotaron por lo menos a 7 reyes de los amorreos y de los cananeos a estas alturas de la historia. Y de repente dice que Josué, los historiadores estiman que tenía alrededor de 20 años de edad cuando comenzó a servir a Moisés en el desierto. Y Moisés estuvo dirigiendo al pueblo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años. Entonces, estimamos que Josué tenía alrededor de 60 años cuando quedó al frente del pueblo de Israel para dirigirlos y continuar la conquista. Y dice la palabra de Dios que Josué murió siendo de 110 años de edad, y dejó al pueblo 110 años de edad, y tenía 60 cuando quedó a cargo, y aparte cuando estaba al servicio de Moisés también peleó. Fueron casi 80 años en la vida de Josué peleando batallas, peleando guerras, y se murió Josué, y todavía había batallas que pelear, todavía había una guerra que ganar. Y en ese contexto de un poco de desánimo, porque Josué ya no estaba, y los ancianos que estaban con Josué ya no vivían tampoco, pero también con mucha esperanza y con una expectativa muy grande de lo que Dios quería hacer en ellos, dice que consultaron a Jehová, y Jehová dijo: va a subir Judá va a subir. Hermano, qué importante es buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones en nuestra vida. Buscar la dirección de Dios, buscar la voluntad de Dios, para que cada decisión, cada paso que nosotros demos en nuestra vida, tengamos el respaldo y la cobertura de Dios. Si usted comete un error, si usted se equivoca, pero si usted cuenta con el respaldo de Dios, hermano, Dios siempre obra a nuestro favor. Amén. Es más, ya Dios sabe que nos vamos a equivocar, pero si nosotros buscamos el respaldo de Dios, Dios se va a encargar
de convertir nuestros errores en éxitos y nuestras derrotas, hermano, en victorias en el nombre de Jesús. Amén. Pero si nosotros no buscamos la dirección de Dios, usted puede estar todo lo preparado que usted quiera, usted puede tener todos los recursos que quiera, pero sin Dios, hermano, vamos directo al fracaso. Como me llama mucho la atención platicar con personas que te dicen que oran y sienten que Dios no les habla. ¿Alguna vez has orado y has sentido que Dios no te habla? ¿Alguna vez le has dicho algo a Dios y has sentido que Dios no te responde, no te contesta? Bueno, ahora yo pregunto, ¿cómo clamas a Dios? ¿Cómo le preguntas a Dios? ¿Cómo le pides dirección a Dios? Porque la mayoría de lo que hacemos es venir a la presencia de Dios y orar durante 5 minutos o 2 minutos. Y cerramos los ojos y esperamos escuchar la voz de Dios que nos conteste. Y como no nos contesta, entonces decimos, se me hace que Dios no me oye, Dios está muy ocupado, o esto no es de Dios, o Dios no está confirmando porque no me dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Entonces voy a ir y lo voy a hacer. Y ahí es donde vienen los fracasos en nuestra vida. Y cuando viene el fracaso en nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa, hermano? A Dios. Pero Dios, ¿por qué no me dijiste? Pero Dios, ¿por qué no me advertiste? Pero Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué mandaste que me sucediera esto? ¿Cuánto tiempo hace, hermano, que no buscamos una confirmación o una respuesta de parte de Dios? ¿Sabes? En la Biblia me habla del Antiguo Testamento de gente que clamaba a Dios durante días. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en la montaña hasta que Dios demostró su gloria, hermano. La Biblia dice, habla de Ana, una mujer que no tenía hijos, subió al templo y se quedó orando hasta que ya no salían palabras de su boca. ¿Cuánto tiempo oró? No sé, 4 horas, 6 horas, 8 horas, no lo sé, pero dice que ya ni siquiera podía pronunciar palabras. Era costumbre de los pueblos antiguos y también del pueblo de Israel que cuando ellos buscaban la manifestación de Dios, cuando ellos buscaban recibir una respuesta de parte de Dios, iban y clamaban durante días e incluso dormían en el altar, acostados ahí tirados en el piso hasta que Dios les hablara. Hacían votos con Dios, no comían, hacían ayunos, se metían durante días en la presencia de Dios para buscar una respuesta y una confirmación de parte de Dios, hermano. Y el día de hoy esperamos que en 2 minutos, después de decir unas cuantas palabras, Dios nos dé una respuesta. Hermano, si usted no recibe una respuesta de Dios, si viene y no la recibe, hermano, aférrese, métase en la presencia de Dios, ayune, hermano, busque a Dios, aflíjase, hermano, derrame lágrimas delante de Dios hasta que Dios le responda. Eso es lo que Dios necesita, eso es lo que Dios quiere, ver que busquemos su dirección, no nada más por un momento, no por trivialidades nada más, pero que en nuestra vida haya una dependencia total y absoluta de Dios para tomar decisiones. Amén. Judá clamó a Dios. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuántos días? No sé. Pero Dios le respondió. Dijeron, ¿quién va a ir a pelear a la guerra? Y Dios dijo, Judá va a ir a pelear a la guerra. Y Judá también oró, yo creo, y le dijo, Señor, puedo pedir ayuda a uno de mis hermanos. Y fue y pidió ayuda a su hermano Simeón y fueron a la guerra, hermano. Cuando vayas a la guerra, cuando vayas a orar, cuando vayas a meterte en la presencia de Dios, qué importante es también tener el respaldo de un hermano en la fe. Qué importante es tener a alguien con quien tú puedas contar con ese apoyo y decir, hermano, ayúdame porque estoy orando por una petición delante de Dios. Ayúdame a orar, ayúdame a interceder. Vamos a orar, ponte de acuerdo, vamos a levantarnos los dos, tú en tu casa y yo en la mía, vamos a levantarnos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana y vamos a estar en el mismo espíritu, clamando a Dios al mismo tiempo. La Biblia dice que hay poder en el acuerdo, hermano. La Biblia dice que si 2 o más personas se pusieran de acuerdo para pedir algo en esta tierra, Dios lo haría. ¿Cuánto lo pueden creer? Y subieron, hermano. Y no era fácil. ¿Y sabes por qué te estoy diciendo todo esto? Porque lo que se iban a encontrar Judá y Simeón en la guerra no era nada fácil, hermano. No se iban a encontrar a personajes de caricatura ahí en la batalla. Se iban a encontrar con pueblos que su oficio había sido la guerra durante siglos atrás. Pueblos que eran maestros en la guerra, maestros en la batalla. Pueblos que estaban acostumbrados a pelear día y noche. Dice la Biblia que era
tremenda. Y dice la Biblia que subieron y en la primera batalla que libraron mataron a 10,000 hombres en un lugar que se llamaba Besek, que Besek significa relámpago o truenos. Imagínense el lugar donde fueron a pelear y mataron a 10,000 hombres en la primera pelea, en la primera batalla. Y dice la Biblia que lo que encontraron, hermano, no fueron palomitas ni cacahuates. Le voy a decir qué fue lo que encontraron. En el versículo 5, y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Adoni-Bezek era un rey, hermano. Ahorita le voy a ver qué era la función de este rey, pero Adoni-Bezek es un nombre que significa algo parecido como el señor del relámpago, el señor del trueno. Mas Adoni-Bezek huyó, dice en el 6, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y miren lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Fíjese qué tremendo es lo que encontraron, hermano, Judá y Simeón. Yo no quiero imaginarme qué hubiera sido de ellos si hubieran subido a la batalla sin consultar a Dios, sin fortalecerse en el Espíritu de Dios, hermano. Dice que encontraron a un rey tan tremendo que su nombre causaba pánico entre sus enemigos, el Señor del trueno, el Señor del relámpago. Dice la Biblia que este Adoni-Bezek era un rey. Imagínense el palacio de este rey, imagínense la sala donde él comía, que dice que debajo de su mesa cabían 70 reyes que él había capturado, que él había derrotado en la guerra. 70 reyes a los cuales les había cortado el pulgar de las manos y el pulgar de los pies, y estaban debajo de su mesa comiendo, recogiendo, peleándose, matándose entre ellos como animales por recoger las migajas que caían de la mesa de Adoni-Bezek para poder alimentarse, hermano. Este Adoni-Bezek representa un espíritu tremendo, un espíritu que cautiva reyes, que derrota reyes, hermano. ¿Quiénes son el objetivo de Adoni-Bezek? Adoni-Bezek no va y pelea contra cualquier persona. Él va sobre quiénes? Sobre los reyes. Hermano, le tengo una noticia. Dígale al que está junto a ti, dile: la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes delante de Dios. Hermano, hay un espíritu que se llama Adoni-Bezek que quiere capturarte. Tú eres un rey de Dios, tú eres una reina para Dios, tú tienes una unción de rey. Dios te ha dado una unción de rey, una unción de reina. Amén. Y hay alguien que no te quiere, hay alguien que no quiere que ejerzas esa unción, ese llamado que Dios te ha dado, y se llama Adoni-Bezek. Adoni-Bezek está acostumbrado a ver reyes como tú y como yo, muriéndose de hambre abajo de su mesa, peleándose con otros reyes por recoger las migajas que caen de su mesa, sin pulgares en las manos y sin pulgares en los pies. Qué tremendo, hermano, qué tremendo este rey, su método de tortura o su método de esclavitud, cortar los pulgares. Imagínese usted, haga su mano así, hermano. Imagínese sin pulgar. Imagínese qué podría hacer si no tuviera el dedo pulgar. Pegue su dedo pulgar así. Imagínese qué podría hacer con mano de chango. Ahora, el pulgar es la herramienta que Dios nos dio para que nuestra mano sirva para agarrar. No que haya evolucionado de los changos, como dicen por ahí, que evolucionó y se adaptó para agarrar. No, eso es mentira. Dios